Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Hereira Ochoa, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios y hoy quiero hablarles sobre la programación de un PLC bajo los fundamentos de la norma IS 61131-3 y vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje estándar, la industria .4 y un ejemplo práctico. ¿Qué es un PLC? Bueno, es un computador industrial diseñado para automatizar procesos. Recibe señales de sensores que se pueden decir que son entradas, procesa según una lógica programada y activa actuadores como motores, válvulas o salidas, o válvulas que serían como salidas. Los componentes principales de un PLC son la CPU que ejecuta el programa de control y gestiona la memoria, los módulos I/O, entradas y salidas digitales analógicas para sensores y actuadores. Fuente de alimentación provee la energía regulada al sistema y la comunicación, que son los puertos, Profibus, Modbus, etc. para redes industriales. Bueno, ya sabemos que un PLC es un dispositivo robusto, resistente a la vibración, al polvo, a la temperatura extrema, usados para controlar maquinarias y líneas de producción en tiempo real. Porque es clave en la automatización. Antes, lógica de reles cablados. Cambiar el proceso implica recablear físicamente, diagnóstico lento y propenso a errores, paneles grandes, voluminosos y costosos, difícil de escalar o replicar. Ahora tenemos una ventaja que es control de PLC programable, que es reprogramar el proceso sin recablear, diagnósticos y mantenimientos simplificados, compacto, modular y económico, fácil de escalar y replicar y conectar en la industria 1.4. Bueno, es importante porque reemplazó los sistemas de reles cableados, permitiendo reprogramar procesos sin recablear, reducir errores humanos, aumentar la velocidad de la producción y facilitar el mantenimiento. Ahora hablamos un poquito sobre la norma IS 61131-3, según el estándar internacional que define los lenguajes de la programación para controladores industriales PLC dentro de la familia de la norma IS 61131, que está la estandarización, un mismo enfoque de programación entre fabricantes. Aquí están los fabricantes, que sería Siemens, Allen y Schneider. La portabilidad, el código que puede migrarse o adaptarse entre distintas plataformas de hardware. La mantenibilidad, que facilita la lectura, documentación y actualización del software a largo plazo. Entonces, en la familia de la IS-131 se definen los lenguajes de programación para controladores industriales con el fin de unificar prácticas entre fabricantes como Siemens, Allen Bradley y Schneider. Ahora tenemos el lenguaje estándar, que tenemos ladder diagram, que es un diagrama de escalera, es el más usado, simula un circuito eléctrico con contactos, que serían entradas, y bobinas, que serían salidas, organizando en forma de escalera horizontal, ideal para la lógica combinacional, simple arranque de motores o encablamientos. Tenemos la Function Block Diagram, el diagrama de bloques funcionales, que representa la lógica de bloques interconectados entre temporizadores y contadores, similares a un diagrama de flujo de señales, muy usados en procesos continuos con control de temperatura. Tenemos el Seguian Functional Chart, el diagrama de funciones secuenciales, que describe los procesos como una secuencia de pasos y transcripciones, ideal para procesos que tienen etapas claras, ejemplo como el proceso productivo de llenado, mezclado y envasado. Y tenemos el lenguaje de estructuras, que sería textos estructurados, lenguajes de alto nivel similar al Pascal, con condicionales IF, bucles, for, while
y operaciones matemáticas complejas se usa para algoritmos avanzados. El IL o IL, instrucción de LIX, lista de instrucciones, lenguaje de bajo nivel similar al ensamblador, basado en instrucciones simples de LD o de ANT o está en dudoso y de hecho fue retirado en versiones recientes de la norma IS 61131 de la edición 3, pero es útil mencionarlo por su valor histórico. Continuando con el lenguaje estándar, tenemos el diagrama de escalera, como lo mencioné anteriormente, es el más utilizado en la industria, que representa la lógica como un circuito eléctrico entre contactos que son las entradas en serie en paralelo que activan bobinas de salida. Tenemos lógica combinacional simple, arranque, paro de motores, encablamiento e interbloques, fácil de leer para técnicos. Aquí tenemos una representación gráfica entre el sensor, la pieza y el motor. Si el sensor detecta la pieza y el paro no está activo, se energizará. Tenemos el diagrama de bloques funcionales, que representa la lógica como bloques de funciones interconectados por líneas de señal, que es el AND o los temporizadores y contadores, similar a un diagrama de flujo. Procesos continuos con temperatura caudal, nivel, lógica reutilizable y modular, muy visual para señales analógicas, popular en control de procesos. La salida Q00 se activa si ambas entradas del bloque están en verdadero. La misma lógica que el ejemplo de LD expresa como bloques. Tenemos la estructura del texto, que este texto es ideal para los algoritmos complejos para cálculos y condicionales matemáticos. Tenemos que el Square Function Chart tiene un llenado, mezclado y envasado que describe los procesos por etapas, pasos y transacciones ideal para secuencias claras y producción. La lista de instrucciones también tiene algo de texto, pero va bajo un nivel similar al ensamblador, de uso retirado de ediciones recientes a la norma. Y aquí tenemos el modelado de un proceso productivo en la industria 4.0, el gemelo digital, Digital Twin, que permite simular un proceso completo antes de implementar en planta, reduciendo riesgos, tiempos y costos. Tenemos como el proceso de llenado de un sensor de un nivel que activa la válvula de entrada, conecta con el mezclado, que es el motor agitador controlado por el temporizador, pasa al envasado, sensor fotoeléctrico que cuenta con unidades, y el etiquetado que actúa, aplica la etiqueta y libera el producto. La conectividad y los sistemas de SCADA permiten el intercambio de datos en tiempo entre la planta y los niveles de gestión. Este es un pilar de la industria 4.0. Industria 4.0, estas son las herramientas de simulación que se suelen usar sin necesidad de tener un hardware físico. En su momento no tengo acceso a ellas, pero son datos que nos pueden servir. Entonces, como demostración práctica, tenemos un semáforo con botón peatonal que está compuesto por un Arduino. Yo lo hice en el sistema Tinkercad y con circuitos y como pines de salida está el 11, el 12 y el 13, que son la luz verde, amarilla y roja. Entonces tenemos el LED verde como pin número 13, que se enciende en alto y dura 2 segundos. Aquí no lo he iniciado, qué pena. Y él da un aviso de cambio mediante un ciclo, que el LED verde parpadea 3 veces, encendiéndose y apagándose cada 1 segundo para avisar que cambiará. Tenemos el LED amarillo, que es el pin 12, que se apaga al verde y se enciende el amarillo por 2 segundos y se apaga. Y luego el pin 13, que es el LED rojo, que se enciende por 2 segundos y se apaga, y ese ciclo se vuelve a empezar continuamente. Y en conclusión, puedo decir que el PLC y la norma IS
131 en su versión 3 estandarizan la automatización industrial. 5 lenguajes cubren desde la lógica simple, que es LLD, hasta los algoritmos complejos, y la industria 4.0 permite simular procesos completos antes de implementarlos. La práctica, también puedo concluir que la práctica, como un ejemplo real, conecta la teoría con la aplicación. Muchas gracias.